En este video, desvelamos 5 historias escalofriantes de dueños que encontraron su trágico final a manos o patas de sus propias mascotas. Desde compañeros aparentemente leales hasta ataques fatales repentinos, estos casos te harán cuestionar la verdadera naturaleza de los lazos entre humanos y sus mascotas. Únete a nosotros y prepárate para explorar el lado más oscuro de tener mascotas. Era el domingo 4 de octubre de 2009 y Kellyanne Waltz se preparaba para limpiar la jaula de Teddy. Kellyanne había limpiado la jaula miles de veces antes y no le preocupaba, a pesar de que Teddy no era una mascota común, era un oso. Lo que ella no sabía era que ese día Teddy no estaba como siempre. Más que una mascota, era un depredador, y la mujer estaba a punto de descubrir lo que eso significaba. Originaria de Massachusetts, era una madre de 37 años con 2 hijos. Siempre había sentido amor por los animales, incluso criaba bulldogs Old English. Después de mudarse a Ross Township, Pensilvania, con su esposo Michael Waltz, se convirtió en una miembro confiable e importante de la comunidad. Era una mujer tranquila y cariñosa, conocida y respetada, pero la familia Waltz no era como sus vecinos. Tenían un interés especial que los diferenciaba. Cuando se mudaron a Ross Township, adquirieron una propiedad de 8 acres en Dogwood. La belleza natural del área fue lo que más les atrajo, porque sabían que ese lugar se adaptaría a sus necesidades. Al mudarse, los Waltz trajeron a sus mascotas, una variedad de animales exóticos. Su casa se convirtió en una verdadera colección que incluía leones, tigres, pumas, leopardos, cervales, bulldogs Old English, reptiles y un oso negro llamado Teddy que compraron en el 2000. Todos en la comunidad conocían a los animales. Algunos los temían, especialmente aquellos con niños pequeños, pero otros los veían como una curiosidad local y una fuente de fascinación. Con los años, los vecinos llevaban a sus hijos a la casa para ver a los animales bajo la supervisión de Kellyanne. Los animales estaban en jaulas seguras y robustas al aire libre, y Kellyanne se dedicaba a cuidarlos. Con el tiempo, a medida que los animales envejecían y morían, la colección se redujo hasta que solo quedaron el león de montaña, el tigre y el oso Teddy. Era un domingo tranquilo cuando Kellyanne entró en la jaula de acero y concreto de 15 por 15 pies de Teddy para limpiarla. Era un oso de 350 libras, una criatura que algunos dirían necesitaba ser libre. Antes de entrar en la jaula, Kellyanne intentó distraer al oso lanzando comida para perros a un lado del recinto. Ese era su truco habitual, y siempre funcionaba a la perfección, excepto que esta vez algo salió mal. Teddy, frustrado y posiblemente influenciado por sus instintos de hibernación, se volvió contra Kellyanne y la atacó. Sus hijos pequeños lo vieron todo. Corrieron a la casa de su vecino Scott Caston para pedir ayuda. Scott, que era maestro, al principio pensó que Kellyanne estaba siendo atacada por un oso salvaje. Pero luego, al darse cuenta de que era Teddy, corrió a la propiedad de los Waltz con su pistola calibre 357. Encontró a Teddy encima de Kellyanne, que parecía inconsciente. Cuando Teddy notó a Scott, comenzó a acercarse a él. No podía correr riesgos, era padre y valoraba su vida. Por lo tanto, disparó al oso en la cabeza, matándolo al instante. Corrió al lado de Kellyanne, que estaba inconsciente y gravemente herida. Llamó al 911, pero no se pudo hacer nada por Kellyanne. Fue declarada muerta en la escena. El incidente dejó a la comunidad en shock, transformando lo que antes era un lugar de asombro en uno de duelo. Después del incidente, se reveló que los permisos de Michael Waltz para mantener, vender y exhibir animales exóticos habían expirado en junio de 2008, más de un año antes del incidente. Pero la falta fue considerada menor y no justificó la retirada de los animales. Las inspecciones de 2007 no habían revelado problemas y las jaulas se consideraron seguras. El servicio funerario de Kellyanne Waltz, celebrado en New Covenant World Outreach, atrajo a una gran multitud de dolientes, reflejando el profundo impacto que tuvo en quienes la rodeaban. Amigos y vecinos la recordaron como una madre dedicada, una amante apasionada de los animales y un miembro querido de la comunidad. Tim Conway, de la Comisión de Caza de Pensilvania, criticó la decisión de entrar en la jaula con un animal salvaje, enfatizando que no son domesticados y pueden ser impredecibles. Era el 5 de marzo de 2019 en el tranquilo pueblo de Zdechov, en el este de la República Checa. Michal Prasek, un residente local de 34 años, entró en el recinto de su león por razones desconocidas.
pero nunca salió con vida de la jaula, marcando un final sombrío para su afición de criar depredadores peligrosos en su patio trasero. ¿Pero qué pasó? Michal Prasek era bien conocido en su pueblo por su poco convencional elección de mascotas. Se puede decir que su pasión lo hizo impopular. Los lugareños temían a sus animales, pero Michal estaba empeñado en tener a sus queridas mascotas exóticas, un león y una leona. Había comprado al león macho 3 años antes en Eslovaquia. La leona la adquirió 2 años después, en 2018. Michal mantenía a estos leones en jaulas caseras en su propiedad, aparentemente con fines de cría. A pesar de numerosas quejas de vecinos preocupados y multas de las autoridades locales por no tener los permisos necesarios y permisos de construcción, Michal siguió manteniendo y criando a estos animales peligrosos. Para colmo, a menudo sacaba a pasear a los leones por su vecindario. Los incidentes que involucraban a los leones no eran raros. En junio de 2018, la comunidad se enfureció aún más cuando un ciclista chocó con la leona de Prasek mientras él la paseaba con una correa. El ciclista resultó herido y necesitó tratamiento hospitalario, pero el incidente se clasificó como un accidente de tráfico tras la intervención policial. A Michal no le importaba que toda su comunidad quisiera que se deshiciera de sus mascotas, y las autoridades poco podían hacer al respecto. Anteriormente habían multado a Prasek por cría ilegal y por construir recintos sin los permisos adecuados. Pero sus esfuerzos por retirar a los animales legalmente se vieron obstaculizados por la falta de instalaciones alternativas para los leones y la ausencia de evidencia de maltrato animal. La situación estaba estancada, ya que Michal negaba el acceso a su propiedad y las autoridades no podían tomar más medidas bajo las leyes vigentes. Pero todo cambió en una mañana de martes. Mantener leones en cautiverio, especialmente en entornos no profesionales, es un gran riesgo, algo que Michal aprendió de la peor manera. Eran las 7 de la mañana cuando el padre de Michal Prasek descubrió el cuerpo sin vida de su hijo dentro de la jaula del león macho. ¿Pero qué ocurrió? Parecía que la jaula estaba cerrada desde dentro. Esto significaba que Michal había entrado voluntariamente y luego se encontró atrapado. El padre de Michal alertó a las autoridades. Cuando llegó la policía se enfrentaron a un problema serio. Para alcanzar y recuperar el cuerpo sin vida de Michal, necesitaban enfrentarse a los depredadores. Y aunque los leones son parte de la familia de los grandes felinos, están lejos de ser como sus primos domesticados. Los leones son grandes carnívoros, son conocidos por su fuerza y habilidad para cazar. Son depredadores de ápice, lo que significa que están en la cima de la cadena alimenticia. Por lo tanto, los humanos desarmados representan una amenaza mínima para estos poderosos animales. Para garantizar la seguridad de los rescatistas y acceder a la víctima, la policía tomó la difícil decisión de disparar a ambos leones. Un portavoz de la policía declaró más tarde que la acción fue absolutamente necesaria. La muerte de Prasek fue oficialmente declarada por un médico que llegó al lugar poco después de la policía. Su cuerpo fue enviado a autopsia para confirmar la causa exacta de la muerte. Resultó que la leona estaba embarazada en ese momento, lo que añadió una capa más de tragedia al incidente. Algunos en el pueblo pudieron respirar más tranquilos después del incidente. El alcalde de Sdechov, Tomas Kokurek, comentó que este trágico incidente podría finalmente traer una solución al problema de larga data. Como resultado de la muerte de Michal, el gobierno checo indicó que estaba considerando cambios en las leyes que regulan la posesión y cría de animales depredadores para evitar situaciones similares en el futuro. Al menos en ese momento, la República Checa era un centro para el contrabando ilegal de vida silvestre. Era el 17 de julio de 2006, en un tranquilo vecindario de Salem Township, Pensilvania. Ese día, Sandra L. Piovesan, de 50 años, que tenía una manada de 9 híbridos de lobo y perro, entró en el recinto cerrado de los animales. Amaba mucho a los animales, pero los híbridos no habían sido los mismos en el último año. Estaban inquietos y agresivos. Incluso habían matado a uno de los miembros más viejos de la manada. Sandra estaba en peligro. Era el próximo objetivo de una manada cada vez más agitada. En ese momento, Sandra Piovesan había estado cuidando híbridos de lobo y perro durante aproximadamente una década. Son animales inusuales, cruces entre perros domésticos y lobos. A menudo muestran características de ambas especies, lo que significa que heredan la agresividad natural de los lobos.
Aunque los híbridos a veces pueden ser domesticados, retienen muchos instintos salvajes, lo que los hace impredecibles y potencialmente peligrosos. Por lo tanto, los expertos generalmente desaconsejan tener híbridos de lobo y perro como mascotas porque representan un grave riesgo para los humanos, quienes no siempre pueden predecir sus comportamientos y necesidades. Las manadas son aún más peligrosas, ya que cada animal puede y probablemente luchará por la dominancia. Pero ¿qué sucede cuando la figura dominante es un ser humano? Sandra estaba a punto de descubrirlo. La mujer albergaba a estos híbridos en un gran recinto cerrado en su patio trasero, proporcionándoles varios juguetes y estructuras para jugar, incluyendo un iglú de réplica, pelotas y una casa de juegos de plástico. Los animales, algunos con un peso entre 70 a 100 libras y edades de 7 a 8 años, nunca habían sido esterilizados, lo que llevó a varias camadas de cachorros a lo largo de los años. A pesar de las advertencias anteriores de los oficiales de protección animal, Piovesan continuó criando a los híbridos sin darse cuenta del peligro. Amaba a los animales, pero no poseía la licencia necesaria de la Comisión de Caza de Pensilvania para tenerlos. En cambio, eludió este requisito obteniendo licencias para perros del estado. Según algunos de sus amigos, la pasión de Sandra por estos animales provenía de su supuesta herencia nativa americana. Pero no todos amaban a estos animales como ella. En cambio, los vecinos de Sandra estaban preocupados e irritados por la presencia de los híbridos. A veces alimentaba a la manada con animales atropellados y el olor era más que desagradable. Se rumoreaba que los animales no estaban vacunados contra la rabia y no estaban castrados. Para colmo, los animales parecían estresados e inquietos. La dedicación de Piovesan a sus lobos perro era evidente para quienes la conocían. A menudo entraba en el recinto para alimentarlos e incluso invitaba a los visitantes a observar a los animales, tratándolos como mascotas queridas. Pero su supervisora Connie Griswold y otros cercanos a ella no conocían la verdadera naturaleza de estos animales hasta su prematura muerte. La mañana del 17 de julio de 2006, Sandra se suponía que debía reunirse con su hija Crystal para desayunar. Cuando no lo hizo, Crystal visitó la casa de Sandra solo para descubrir el cuerpo sin vida de su madre dentro del recinto. Parecía que Sandra había sufrido heridas graves por mordeduras y garras, y una gran pérdida de sangre, lo que finalmente llevó a su muerte. Cuando los oficiales de la policía estatal llegaron al lugar, notaron que los lobos perro estaban visiblemente agitados por su presencia, moviéndose al unísono a lo largo de la cerca de su recinto como si quisieran atacar. Dado el peligro potencial, las autoridades decidieron tranquilizar y luego sacrificar a todos los animales para recuperar el cuerpo de Piovesan de manera segura. La autopsia realizada por el Dr. Cyril Achwecht confirmó que Sandra había muerto a causa de las heridas infligidas por sus mascotas. Quienes conocían a Sandra estaban entristecidos por su muerte, pero no sorprendidos. Algunos de sus amigos la habían advertido sobre los posibles riesgos. Uno de los amigos más cercanos de Sandra, Brian Gallagher, especuló que el ataque podría haber sido provocado por una lucha por el dominio dentro de la manada, con un animal o más intentando imponer su liderazgo sobre Sandra. El incidente ha subrayado la necesidad crítica de regulaciones más estrictas y una mayor conciencia pública sobre la posesión de híbridos de lobo y perro y otros animales exóticos. El 25 de agosto de 2017, el entusiasta de las serpientes Dan Brandon estaba en su habitación, en su casa de Church Crookham, Hampshire. Abajo, sus padres estaban cocinando la cena. Dan estaba disfrutando de un rato con sus queridas mascotas, 10 serpientes y 12 tarántulas. Pero luego sus padres oyeron un fuerte estruendo y Dan no respondió a sus preguntas. Cuando abrieron la puerta de su habitación, los padres de Dan se encontraron con una escena espantosa. ¿Qué sucedió? ¿Podría haberse evitado? Dan Brandon era conocido por su amor por los animales exóticos. Poseía 10 serpientes y 12 tarántulas. Había estado cuidando reptiles desde que tenía 15 años, por lo que ya llevaba 16 años haciéndolo. Era un cuidador experimentado que conocía las necesidades de cada una de sus mascotas. Las amaba, pero tenía un vínculo especial con Tini, una pitón de roca africana que había criado desde que era lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de su mano. Las pitones de roca africanas son de las especies de serpientes más grandes, conocidas por su inmensa fuerza y ocasional naturaleza temperamental.
No son venenosas y matan a sus presas envolviéndolas y sofocándolas. Aunque pueden familiarizarse con sus cuidadores, no muestran afecto de la misma manera que las mascotas domésticas. Estas serpientes actúan por instinto, lo que a veces puede llevar a interacciones peligrosas con los humanos. Dan solía referirse a Tiny como su bebé, a pesar de que ella era una serpiente de 2.4 metros. El tamaño y la fuerza de Tiny la hacían más impredecible en comparación con sus otras mascotas. A pesar de comportamientos agresivos ocasionales como sisear y fingir ataques, Brandon nunca se sintió amenazado por Tiny. Recientemente había dejado de colocar a Tiny alrededor de su cuello. A pesar de su experiencia y manejo cuidadoso, su pasión por estos animales llevó a un trágico accidente. Era la noche del 25 de agosto de 2017 y Babs Brandon, la madre de Dan, estaba cocinando la cena. Escuchó un ruido proveniente de la habitación de su hijo, pero Babs supuso que Derek había tirado algo. Alrededor de las 7:15 de esa noche, Babs gritó que la cena estaba lista, pero Dan no bajó. Babs envió a su esposo Derek a revisar. Una vez más, él no respondió. Al entrar en la habitación de su hijo, Babs encontró a Dan tendido boca abajo en el suelo. Estaba un poco frío al tacto. Rápidamente miró alrededor de la habitación y notó algo. Tiny, la pitón de roca africana de Dan, no estaba en su terrario. Llamaron a los paramédicos, pero no pudieron salvarlo. Más tarde encontraron a Tiny enrollada y escondida debajo de una caja en la habitación. Los padres de Dan estaban conmocionados y buscaban respuestas. Una investigación reveló que Dan había muerto por asfixia. El patólogo, el doctor Adnan Al-Badri, observó una hemorragia detrás de un ojo, vasos sanguíneos rotos y pulmones congestionados. No había marcas de mordeduras o heridas punzantes en el cuerpo de Dan, ni señales específicas en los músculos del cuello, lo que indicaba que la muerte no se debió a agresión. El forense Andrew Bradley concluyó que Tiny probablemente se había enrollado alrededor de Dan, ya sea por juego o como reacción al sentirse asustada, provocando la asfixia accidental. El profesor John Cooper, experto en reptiles, confirmó que Dan era un cuidador experimentado que sabría cómo desenredar una pitón. Cooper examinó a Tiny y no notó arañazos en la piel mudada que indicaran una lucha, lo que refuerza la teoría de que el incidente no fue agresivo, sino una desafortunada desgracia. Enfatizó que aunque las pitones de roca africanas pueden reconocer a sus cuidadores, sus acciones no se basan en el afecto, sino en respuestas instintivas. La tragedia resaltó los riesgos inherentes de tener serpientes constrictoras grandes como mascotas. A pesar de la experiencia y cuidado de Dan, la naturaleza impredecible de estos animales puede llevar a consecuencias fatales. La familia de Dan buscaba respuestas a sus preguntas, pero las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de Dan pueden no entenderse completamente, especialmente porque algunos expertos dudaban que Tiny fuera responsable de la muerte de su dueño, especialmente considerando que la evidencia era limitada. El 26 de septiembre de 2012, Terry Vance Garner, un granjero de 69 años de Oregón, salió a alimentar a sus muchos cerdos, algo que hacía varias veces al día. Pero esta vez Terry no volvió a casa. Cuando su familia fue a buscarlo, se encontraron con una espantosa escena, justo en medio de los animales. Terry Vance Garner era una figura bien conocida en su comunidad, descrito por su hermano mayor Michael como un tipo de buen corazón. Era un veterano de la guerra de Vietnam. Su tiempo durante la guerra le dejó profundas cicatrices psicológicas. Sufría de trastorno de estrés postraumático. Encontró consuelo en su granja y sus animales, que eran como un santuario terapéutico para él. Los animales y la granja eran su vida, proporcionándole un sentido de propósito y paz. La dedicación de Garner a su granja y a los animales era evidente en su rutina diaria y en sus interacciones con el ganado. A pesar de un incidente en el que un cerdo lo mordió después de que accidentalmente pisó un lechón, Garner eligió perdonar al animal, demostrando su naturaleza compasiva. Los cerdos domésticos no son tan agresivos como sus contrapartes salvajes, pero también pueden representar peligros significativos en ciertas circunstancias. Tienen mandíbulas poderosas con dientes fuertes y son omnívoros, lo que significa que pueden y comerán carne. Los cerdos grandes adultos, como los de la granja de Garner, pueden pesar hasta 700 libras o más. Pueden convertirse en enormes bestias, y su tamaño y fuerza pueden hacerlos peligrosos, especialmente si se sienten amenazados o agitados.
El fatídico día, Garner salió a alimentar a sus cerdos, pero no regresó. Horas más tarde, un familiar descubrió su dentadura postiza y fragmentos de su cuerpo en el recinto de los cerdos. Tuvieron que asumir que los otros restos de Terry habían sido consumidos por los cerdos. Muchos de los cerdos de Terry eran enormes, y no era difícil imaginar que infligieran heridas graves o incluso la muerte a una persona desafortunada. Las autoridades fueron llamadas tras el macabro hallazgo, y se inició una investigación. Sin embargo, las circunstancias eran lo suficientemente extrañas como para dificultar la investigación. El fiscal del distrito del condado de Coos, Paul Frazier, indicó que Terry podría haber sufrido una emergencia médica, como un ataque al corazón, lo que podría haber provocado que cayera, haciéndolo vulnerable a los cerdos. La alternativa era siniestra, algo sacado de una película de terror. Terry podría haber sido derribado intencionalmente por los animales, lo que llevó al ataque fatal. Dada la naturaleza inusual del caso, no se descartó un juego sucio, aunque no había evidencia directa que apuntara a ello. Un patólogo no pudo determinar la causa o el modo preciso de la muerte, lo que provocó un análisis adicional por parte de un antropólogo forense de la Universidad de Oregón. Pero había una falta de respuestas definitivas. Por lo tanto, la familia de Terry tuvo que lidiar no solo con la muerte del hombre, sino también con la posibilidad de que nunca descubrieran lo que realmente sucedió. La vida y la muerte prematura de Garner subrayan la naturaleza impredecible de trabajar con ganado y la necesidad de precaución y respeto al interactuar con animales grandes, sean domésticos o no.